Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo 25 del tiempo ordinario y la primera lectura nos invita a contemplar un pasaje del libro de la sabiduría. Allí observamos que a veces la vida humana se guía por criterios distintos a los de la sabiduría, es decir, juzgamos con miradas distintas al proyecto de Dios, contrarios a la enseñanza que hemos recibido, contra los principios en que fuimos educados. Y así, muchos, en medio de su vida y siguiendo criterios distintos a los de Dios, tratan con trampa, con deslealtad y con injusticia a aquellos que procuran vivir según el proyecto de Dios. Como si fuera una especie de prueba en medio de la vida de aquellos que tratan de manejarse con justicia, se plantean tender trampas a aquellos que viven de la manera que Dios nos pide, a través de humillaciones, torturas, dificultades y humillaciones. Los enemigos del proyecto de Dios tejen trampas contra los que siguen sus preceptos, y así pueden incluso conducir a los justos hacia una muerte en medio de la humillación. Pero la palabra de Dios nos conforta en este domingo y nos dice que nada de lo que pueden hacer los insensatos, es decir, aquellos que viven ajenos y alejados del proyecto de Dios, puede tener la última palabra. Esto porque la palabra definitiva viene del Señor. Él tiene la última palabra sobre todas las cosas. Por eso no tenemos que estar temerosos ni desesperados frente a los problemas ni frente a los malvados, porque es cierto que pueden humillarnos, lastimarnos, torturarnos e incluso matarnos. Pero en medio de nuestra vida de fe, sabemos que nada de eso, ni la humillación, ni la violencia, ni la muerte, tienen la última palabra. Por eso Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado de San Marcos, pregunta a los discípulos de qué hablaban por el camino. Porque es muy fácil que en nuestra vida de fe se instalen pensamientos ajenos al proyecto de Dios en nuestra vida. Y así, a través de una pregunta inocente e incluso intuitiva, como ¿quién es el más grande de nosotros? ¿Quién hace mejor las cosas? ¿A quién quieres más incluso?
el anhelo de un proyecto distinto del que nos propone el Señor puede ir ganándose un lugar en nuestra vida. Por eso Jesús nos invita a extirpar y erradicar, exorcizar realmente de nuestra vida ese sentimiento, y vivir la vida de la fe como nos invita el Señor. De cara al misterio de Dios, no nos queda más que ser como los niños, aquellos que siendo sencillos en su vida, dependen de sus padres y se dejan asombrar por lo sorprendente precisamente del camino. No buscan sobresalir, no buscan distinguirse, no buscan nada distinto que vivir auténticamente la alegría y la plenitud. Por eso tenemos que ser como los niños, atentos, despiertos e inquietos, pero en dependencia de nuestro Padre Dios, que nos ama por sobre todas las cosas y que nos invita a participar de su proyecto, el proyecto de la comunión. Por eso, la enseñanza de Jesús sobre los niños está ligada a su entrega, porque solo aquel que ha crecido con esa confianza en el Señor y ha madurado en su vida de fe al punto de no tener ninguna duda sobre el triunfo de Dios sobre todo lo que está mal, entonces puede entregar su vida en favor de los demás. Solo aquel que ha llenado su vida con el proyecto de Dios y ha planificado su existencia y no busca proyectos ajenos, puede vivir el camino de la cruz. Por eso, Santiago, que ha recorrido con Jesús ese camino y que ahora es maestro de la fe, nos invita a desarraigar de nosotros envidias, rivalidades, toda clase de situaciones que nos ensordecen y producen en nosotros obras malas. Es decir, malas porque rompen la unidad del proyecto de Dios, del proyecto que tiene para nosotros, del proyecto de comunión. La sabiduría entonces, que viene de Dios, implica conocer su proyecto y amar la paz con docilidad, comprensión, amor y justicia. Y así, aquellos que conocen y aman el proyecto de Dios en su vida, siembran con sus acciones la paz y cosechan frutos de justicia. Por eso, cuando haya conflictos y luchas entre nosotros, de hecho, tenemos que darnos cuenta que vienen de no entender el proyecto de Dios en nosotros y en nuestra comunidad. Viene de no reconocer el lugar de Dios y el lugar de los hermanos. Ambicionamos cosas que no podemos alcanzar y por lo tanto, en medio de la desesperación, violentamos, hacemos la guerra e introducimos el pecado a la vida de nuestra comunidad, porque realmente no entendemos el sentido del plan de Dios en nosotros. Por eso, necesitamos desempolvar nuestra mente y nuestro corazón para darnos cuenta que Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez tomado conciencia sobre eso, nos ayuda constantemente, como dice el Salmo 53. Imploremos con esta oración, con este salmo, a Dios, que es bueno y que escucha siempre nuestra oración, y respondamos a esta invitación a la sabiduría que nos compromete más con Dios y con nuestros hermanos. Sálvanos, Dios mío, por tu nombre, por tu poder, ayúdanos. Escucha nuestra oración para que mis palabras no sean vacías, sino que realmente atiendan tu proyecto. Y frente a toda arrogancia y violencia, frente a toda insensatez y deseo de muerte, ayúdanos. Danos la vida verdadera que es la salvación, y con agrado te ofreceremos el sacrificio que nos pidas para construir una auténtica comunión contigo y con los hermanos, porque así nuestra entrega no es solo signo de la violencia del mundo
y de la desesperación con la que muchos viven, sino muestra de tu amor que está por encima del pecado, de la violencia y de la muerte. Ayúdanos, Señor, que así sea.